Esto es Agronegocios Sostenibles. Agronegocios Sostenibles. Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones y oportunidades para darle valor al sector. Con la conducción de Gastón y Matías. Bienvenidos. Buenas, bienvenidos nuevamente al canal de comunicación de nuestra consultora en gestión integral agropecuaria. Somos Matías y Gastón, acá soy Matías quien los saluda y hoy tenemos la posibilidad de presentarles el episodio número 4 de esto. Vamos a tratar generalmente sobre flete. Soy Gastón, algunas cuestiones que nos habían quedado pendientes en el episodio anterior. Queríamos aportar una serie de datos y pensar en voz alta para que magnifiquen lo que está sucediendo y las cosas que podríamos ir mejorando. Habíamos mencionado en un momento que el costo que estamos teniendo por un transporte a nivel de rutas por camiones era superior al que podría ser potencialmente vía férrea. Para ser bien específicos, el costo que estamos teniendo por tonelada, por kilómetro, en lo que es camiones, es de 10 centavos de dólar versus 4 centavos si lo podríamos modificar. O sea, hay un potencial de un 60% del costo que se podría mejorar si trasladamos esa mercadería de esta forma alternativa. Y como bien mencionamos el episodio anterior, el 90% del movimiento es a través de camiones. Entonces queríamos, más que nada, dar una serie de ventajas que nos podría traer de manera directa o indirecta el traslado de cereal vía férrea. Obviamente el punto número 1 y el mayor impacto es a nivel de costo, como lo mencionamos. Y esto traería aparejado una cuestión muy importante que sería conectar el país. Hay zonas marginales que hoy quedan fuera del sistema por una cuestión de que el flete los hace encarecer demasiado la producción y terminan siendo zonas marginales. Bueno, si nosotros logramos mejorar este parámetro, hay un montón de zonas que podrían volver a ser productivas. Y más que nada, compensándolo con el valor de los commodities. Al subir el precio de los commodities, a disminuir el precio del flete, podríamos aprovechar muchísimo más nuestra geografía. Por otro lado, al tener dos tipos, no estamos hablando de que sea un cambio rotundo, pero a ir aumentando este 10%, y al tener distintas opciones, obviamente va a generar una competencia interna entre flete vía ruta y vía férrea, lo cual indudablemente aumentaría la eficiencia de cada sistema y termina evitando el monopolio y mejorando así la tarifa. Además, otro tema que resulta fundamental, tenemos no sé si ustedes están informados que lo que es el nodo de Rosario es un lugar concentrado, es el lugar mayor concentrado de todo el mundo, donde se maneja la mayor cantidad de grano en un espacio tan chico, me refiero a kilómetros. Por lo tanto, resulta fundamental lograr que la logística sea rápida, eficiente. Y bueno, si nosotros lo transportamos vía vagón, que tiene un potencial de carga superior, podríamos ir mejorando estas cuestiones. Y a su vez, pensándolo desde el punto de vista del camionero, hoy por hoy estamos teniendo momentos del año donde realmente la pasa muy mal porque los puertos están desbordados y terminan estando varios días esperando a descargar. Bueno, esto sería una forma también de aliviar su trabajo. Pensándolo ahora más a nivel de país, nuestra realidad es que somos un país que hace mucho tiempo tenemos baja inversión en lo que es estructura y bueno, resulta fundamental en un país que no tiene inversión en estructura al menos cuidar lo que ya tenemos. Y ahí surgen una externalidad negativa que el transporte de cereal influye a nivel general para toda la población y que son cuestiones que deberíamos tenerla en cuenta para sacar un beneficio en común. Por ejemplo, para dar un ejemplo claro,
mayor camiones en la ruta, estamos hablando de rotura continua de estos caminos, de estas autopistas y rutas provinciales y nacionales, que terminan afectando de manera directa en lo que es precio de los seguros por rotura de los vehículos y aumento en el precio de los peajes, porque las concesiones necesitan solventar todo ese tipo de costos. Y otro tema, que para mí es el más importante, que es un dato que por ahí no nos hacemos cargos, pero la mayor cantidad de muertes por año en este país se dan en accidentes de tránsito, que alivianar las rutas mejoraría muchísimo este parámetro, no tengo dudas, ya sea por una cuestión de cantidad de vehículos y por una cuestión de estado de rutas. Así que sería fundamental también ese traslado, pensándolo a nivel social, que es uno de los objetivos que tenemos con nuestras consultoras, es abocar el mismo problema desde diferentes aspectos. Y bueno, y obviamente cualquier viaje que hagamos será mucho más placentero y no tendremos esa congestión habitual en época de cosecha y de traslado de granos. Ustedes se preguntarán en este caso cómo un productor o un empresario agropecuario puede definir o incidir sobre la infraestructura de un país o de una nación, porque básicamente lo que planteamos acá con Gastón es un problema que se presenta en la infraestructura general, de caminos, de la potencialidad de tener mejor ferroviaria, sobre todo. Bueno, el primer punto a pie podría ser, como productor, exigirle o negociar con el acopiador. Hay muchos acopios que las mismas vías del tren pasan por adentro del acopio, donde el tren directamente, el vagón, el sinfín descarga dentro del tren, o sea, básicamente lo tenemos ahí. Mejorando, insistiendo para que se utilice ese medio y no el transporte de flete automotor, digamos, no solo mejoraríamos el margen del cultivo, el negocio en sí, la rentabilidad, sino también disminuiríamos un montón de cosas negativas como las que comentaba Gastón. Eso sería Aparte, es una estructura que ya la tenemos, una estructura que es una picardía no aprovecharlo, ¿no es cierto? Exactamente, es algo que está, que habría que decidir y definir sobre esa inversión. Bueno, y sobre este tema surge algo que también es algo muy actual, surge un tema muy importante que deja más expuesto todo esto que nosotros planteamos, que es la situación natural, o sea, la bajada del caudal de agua del río Paraná, que básicamente, como comentaba, en el puerto de Rosario es uno de los puertos con mayor volumen de operaciones a nivel mundial, no solo nacional ni argentino ni regional, a nivel mundial es, no sé si el segundo o el tercer puerto, que es algo muy interesante, se comercializan muchos, sobre todo granos de acá. En este momento se encuentra con una bajada del agua, el caudal de agua, lo que imposibilita, digamos, disminuye la capacidad de carga en un 10% de los buques, sobre que ya tenían capacidad ociosa instalada, porque no se cargaban al 100%, lo que ya existía queda minimizado en un 10% menos. Entonces eso encarece lo que sería el flete internacional, y obviamente los exportadores, para no perder su negocio, lo que hacen es empujar el precio a tranquera o el precio productor o el precio al empresario para abajo. Lo trasladan para abajo para mantener su negocio o al menos seguir estando, y hacen que el precio del productor sea menor, por ende achica los márgenes, achica los negocios, y en esa disminución de márgenes también a veces puede poner en jaque las decisiones de gestión o de manejo que pueda tener el productor con respecto a ese cultivo o a ese negocio. Lo interesante es que en este caso lo que deberían hacer los buques, lo que pueden llegar a lograr, es que carguen en Rosario y completen su carga en otros puertos, como puede ser el puerto de Brasil o el puerto de Bahía Blanca, acá en la misma provincia de Buenos Aires. Lo que traería 2 o 3 consecuencias interesantes. Primero es que se congestionaría la parte de acopio o de mantenimiento, digamos, sería en los puertos, aumentaría la espera de los camiones para poder ir moviendo a granel, o haría que los fletes automotores, como decíamos, de ser de 300 kilómetros pasen a ser de 1000 kilómetros por el simple hecho de llevar el camión y cargar y completar con la carga en otros puertos. Los demás puertos, Bahía Blanca, por ejemplo,
aparentemente tiene una capacidad saturada, están ocupadas y se le trasladaría a todo lo demás, también se saturaría, y todas estas cuestiones encarecen el flete internacional acompañado del flete nacional por una cuestión de aumento de kilómetros internos, donde el porcentaje sobre tonelada aumentaría. Entonces, ahí donde se ve, en estas situaciones, se ve la importancia de tener una vía férrea bien distribuida y tener la posibilidad, si hoy tendríamos la posibilidad de elegir entre Rosario y Bahía Blanca, perderíamos esa disminución de carga por bajada del río, del caudal. Y a su vez se compensa con otra, o sea, hay otra cosa muy importante, que el cereal que más influye por flete es el maíz, ¿no es cierto? Que tiene menor costo por tonelada respecto a la soja, y a su vez tiene el flete, ocupa un mayor espacio en el negocio debido al mayor rendimiento por hectárea, y a su vez porque los kilómetros que tenemos de traslado, estamos hablando de un cultivo que genera el doble o más de producción por hectárea que la soja, que tiene el 50% o más de precio respecto a la soja, o sea, por debajo, o sea que la incidencia del flete es 4 veces respecto a la soja, y a su vez que se produce generalmente desde la línea de Rosario como punto central y hacia el norte y hacia centro de provincia de Buenos Aires, o sea que una ida al puerto de Bahía Blanca es todo hacia el sur, sería. Casi el triple. Claro, es un movimiento muy grande porque toda la producción está arriba del puerto de Bahía Blanca. Entonces es fundamental poder adoptar y poder mantener. Y bueno, hubo algún intento de mejorarlo, pero es fundamental tratar de tener todo ese sistema bien desarrollado. Además de todo esto que venimos comentando, la bajada del río Paraná trae consecuencias macroeconómicas a nivel país o a nivel nacional, porque digamos, aquellos productores o empresarios que tengan la posibilidad de aguantar financieramente o tener espalda, como se le dice, para no liquidar a cosecha, por una cuestión de que el precio no resulta conveniente por los precios internacionales y demás, van a liquidar menos granos, por ende se va a generar una menor generación de divisas. Lo quería decir más claro. Van a ingresar menos dólares de la actividad que principalmente genera dólares para nuestro país, lo que va a haber afectado las reservas netas, o sea, el neteo entre exportaciones e importaciones, porque las importaciones van a ir aumentando también por costos internacionales. También esto no nos ayuda mucho, que los fletes internacionales también se encuentran en alza por una falta de container, por el aumento en sí del flete. Entonces necesitamos más dólares para importar lo mismo que veníamos importando y vamos a tener una menor liquidación, potencialmente hablando, con respecto a un precio no tan atractivo de los granos. Eso va a afectar directamente las reservas y obviamente va a impactar en el tipo de cambio, que para algunos sectores resultará favorable, pero tal vez para el consumidor de a pie no, porque todo se termina trasladando a precios. Los dólares alternativos van a estar atentos, pueden surgir un poquito más de evaluación, o sea, un incremento de los dólares alternativos, porque si en este contexto se sigue manteniendo el cepo, son los dólares alternativos los que empujan estas cosas por arriba. Entonces también es un aspecto importante tener en cuenta de esto. Y también es posiblemente que también la bajada del río Paraná se haya visto afectada por una falta de mantenimiento o infraestructura general. Tal vez el canal no sea drenado como corresponde y también eso impacta. O sea, acá estamos en este episodio lo que queríamos dejar en manifiesto es que a veces problemas estructurales por fuera del negocio, del agronegocio en sí, pero que influyen directamente y pueden cambiar la economía de un momento para otro en una sola campaña. Y no solo al sector agrícola, sino al sector general. Entonces, así que ese es el concepto, tratar de integrar un problema visto de diferentes visiones y buscar soluciones para que todos salgamos lo mejor posible. Bien. Ustedes dirán, bueno, entonces nosotros acá cómo nos planteamos frente a la situación como productor, como empresario, ¿qué es lo que nosotros proponemos?
algo que lo comentamos en unos episodios anteriores, la mejor opción que esto que sucede es un riesgo de contexto. La mejor forma de minimizar un riesgo es tomar posición a futuro. Si uno realiza sus números, estima su margen bruto particular, porque como hemos dicho, cada empresa, cada negocio, cada ciclo es distinto, particular, y toma un precio de referencia, que por encima del precio de indiferencia, es el precio donde uno cubre los gastos, y estima una ganancia razonable o aceptable por el productor, plantear una posición de acá a futuro, independientemente, se resguarda con ese contrato en la bolsa, o ese forward que puede celebrar, se resguarda, cierra su negocio y ya traslada el riesgo de contexto a los exportadores. Usted puede decir, bueno, pero todos saben hacer lo mismo. Bueno, aparentemente el mercado argentino financiero, o la parte en que el mercado trabaja sobre la producción, es muy poca en relación a otros países. Estamos muy por debajo del mercado de las veces que rota la producción financieramente hablando. Entonces, hay oportunidades desde ese punto de vista que hay que analizar y hay que evaluar y obviamente implementar. Así que bueno, esperemos que hayamos aportado valor en este tema y estamos abiertos ante cualquier consulta. Los invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales, como nos van a encontrar como Agronegocios Sostenibles, nos van a encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok también, en formato podcast. Estamos en Spotify, en iPodcast y en Google Podcast, y a través de nuestro canal de YouTube. Así que bueno, la mejor forma de agradecernos es aportando su like y siguiéndonos, y estaremos abiertos ante cualquier consulta. Muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Agronegocios Sostenibles. Sumate a este espacio a través de nuestras redes. Nos vemos en una próxima emisión.